Vamos a recibir a la doctora Viviana Sotomayor, pediatra, una gran amiga de Bebé a Bordo. Un honor enorme tenerte aquí en ABC TV. ¿Cómo estás, querida Vivi? Hola Aldana, muchas gracias por invitarme y un gusto estar aquí contigo hoy. Bueno, la verdad es que vamos a hablar de un tema súper importante, la alimentación complementaria. Un tema que a muchas mamis, a muchos papis asusta un poquito, porque es como un cambio, ¿no? De venir de la lactancia cuando de repente cuando la familia ya se acostumbró, ¿no? En cierta forma a lo que es la lactancia y pasar a los sólidos, a un mundo diferente, ¿no? Y yo creo que más que asusta, tal vez yo suelo ver más bien emoción, ansiedad por comenzar, que siempre se preparan con su silla, con su vaso, con todas cosas, como para ver ese momento y de repente yo creo que el problema principal que suele haber con eso es que hay tanta ansiedad y tanta expectativa que de repente no todos los niños comen perfecto desde el primer día, no es que les gusta todo, entonces de repente yo creo que es tanta ansiedad y tanta expectativa que tenemos o que de repente tienen los padres que hay niños que de repente comen un poquitito, que de repente ya escupen desde el primer día y bueno, y es lo más normal del mundo y de repente saber qué esperar también es súper importante saber. Eso es importante lo que mencionás, ¿no? Trabajar primero que nada las expectativas de cada uno de los adultos, porque una cosa es lo que nosotros los grandes esperamos y otra cosa es lo que el bebé está preparado para recibir, ¿no? Claro, y de repente es súper importante saber también y cómo nosotros definimos la alimentación complementaria, porque así como vos decís, la recomendación en general es hasta los 6 meses de lactancia materna exclusiva, no agua, no té, no otros alimentos, y a partir de ahí complementar a la lactancia. Entonces anteriormente se usaba el término ablactación, que significaba darle pecho y comenzar a quitarle el pecho para darle la alimentación, darle alimentos. Pero ahora se habla de alimentación complementaria porque significa que los alimentos que le damos son complementarios a la lactancia materna. Entonces ya no es que se quita una cosa para dar una otra, sino que se complementa. Entonces realmente es un momento que es una transición, es un momento de descubrimiento para el niño, es un momento que ellos comiencen a adquirir o a recibir más calorías, más proteínas de otras fuentes que no sea la lactancia materna, pero, o sea, súper importante seguir recomendando la lactancia todo el tiempo que se pueda y bueno, y la recomendación general de la OMS es saber y recordar que es hasta los 2 años o más. Cierto que todas las situaciones son diferentes, pero esa es la recomendación general. Antes de ingresar propiamente en lo que tiene que ver con la alimentación complementaria, quiero quedarme un poquito en lo que mencionabas de no té, no agua, los primeros 6 meses de vida. ¿Y esto continúa con la alimentación complementaria? O sea, ¿hasta cuándo es no té, no agua? Bueno, té como tal, saber que de repente es súper difícil recomendar desde cuándo, así como muchas cosas que de repente no hay así un momento donde recomendamos. Pero sí saber que agua recomendamos desde el inicio de la alimentación complementaria, o sea, comienzan a los 6 meses de alimentación complementaria, comienzan también a los 6 meses a comenzar a tomar agua. ¿En qué cantidades sería eso? Y ¿Hay algún promedio? Es súper relativo y depende mucho de cada niño, pero lo que recomendamos es, y la recomendación sí es, dar en vasitos entrenadores, o sea, no necesariamente dar en biberón, y agua que sea potable. Entonces agua puede ser mineral o agua previamente hervida, pero siempre agua potable. Y esa cantidad generalmente nosotros le preparamos 50 cc más o menos. Generalmente ellos van tomando durante el día y generalmente por vez que toman es más o menos entre 30 y 50 cc. Y más o menos se calcula que el líquido total el niño tiene que recibir 100 cc por kilo. Entonces, por ejemplo, si el niño pesa 9 kilos, sería 900 cc, pero eso ya incluiría todo lo que sea agua, leche y demás, ¿verdad? Entonces es así difícil decirte cuánto tienen que tomar, pero más o menos 200, 300 cc sería óptimo que vayan teniendo más o menos entre los 7 y 8 meses ya. ¿Y el bebé en ese periodo de la alimentación complementaria, cuando empieza a beber agua, va a tomar agua por sed o es porque le estamos acostumbrando a tomar agua? Generalmente por sed, por decirlo así, de por ahí si hace mucho calor, si con nuestro calor. Está con signo de deshidratación tal vez, ¿verdad? No necesariamente por sed, pero sí es importante que nosotros le acostumbremos, como decía entre comillas, a que tomen agua y ciertamente saber que una de las recomendaciones que yo creo que es de una época más anterior era todo lo que sea jugos y ahora ya no recomendamos más jugos hasta el año, hasta los 2 años por lo menos, por el porcentaje de azúcares que generalmente tiene y predispone mucho a la obesidad. Entonces generalmente sí lo que le acostumbramos es que tome agua y agua, puramente agua. Y té como tal es
no te quiero decir hay una recomendación en cuanto a test, pero sí saber que, por ejemplo, té de anís, té de borraja, por ejemplo, como no sabemos la cantidad de hierbas que estamos recibiendo, entonces niños pequeños sobre todo pueden dar mucha intoxicación y hay muchos casos de convulsiones, por ejemplo, en menores de 6 meses por anís estrellado. Sí, eso, por ejemplo, el tema té de anís en particular sería un punto clave a destacar, que sería algo prohibido para los bebés, ¿no? Así mismo, no se recomienda totalmente. Exacto. Bueno, volviendo entonces a la alimentación complementaria, llega el momento, ¿en todos los bebés es así 6 meses exactos o puede darse, porque veo que algunos pediatras dicen, bueno, 5 meses y ya se comienza, o algunos un poquito más tarde, depende de algo más que la edad? Realmente la recomendación, como dijimos, de la OMS es 6 meses. Ajá. Pero academias como la americana de pediatría o la europea de gastroenterología recomiendan evaluar entre los 4 y 6 meses según el paciente. O sea, nunca antes de los 4 meses y nunca después de los 6 meses. O sea, no esperar a los 7 o 8 meses. Pero la excepción serían los niños prematuros. Entonces, en los niños prematuros no hay una edad que podemos decir tantos meses de la edad corregida, pero vemos según cada caso particular. Sabemos que de repente si nació prematuro de 36 semanas y media, dentro de todo no habría tanto problema, pero sí, esto es muy diferente en un paciente que nació antes de las 30 semanas, que se llega con 6 meses y poquitito, ¿verdad? Entonces en esos pacientes hay que ver cada caso en particular y sobre todo según qué tan buen desarrollo tengan motor, sobre todo sostén de cuello, sostén de torso, sobre todo eso, y también interés por las comidas y su deglución. Exacto. Bueno, obviamente me imagino que el bebé que empieza a alimentarse tener alimentación complementaria, tiene que tener una postura bien erguida, poder sentarse bien, ¿verdad? Sí, entonces para iniciar la alimentación complementaria nosotros tenemos que saber que hay 2 técnicas que una es la más tradicional, que sería darle de comer en papillas, que dentro de todo es así lo más tradicional y lo que está bien recomendado y lo que siempre se hizo, por decirlo así. Pero ahora se ve cada vez más niños y familias que comienzan y optan por la alimentación en trozos. Entonces, para la alimentación en trozos, que tiene varias ventajas, yo no soy fanática de ninguna técnica, yo creo que recomiendo lo que le venga bien a la familia. Entonces, con este método, sobre todo lo que tenemos que tener es buen sostén de tronco, ¿verdad? Entonces, si hacemos papilla, dentro de todo, si se siente con relativamente buen apoyo, está bien, pero una de las condiciones para hacer en trozos sería que se siente ya bien el bebé, ¿verdad? Entonces, eso sería uno de los requisitos. Por otro lado, que haya perdido el paciente el reflejo de extrusión, ese que echa todo con la boquita, y por otro lado, que tenga cierto interés con las comidas. Entonces, eso también son parámetros muy importantes para ver cuándo iniciar y sobre todo cuándo iniciar alimentación en trozos. Sería el baby led weaning. El baby led weaning, así mismo. Entonces, el baby led weaning es esta estrategia de la que estamos hablando, y por otro lado también existe una versión ya un poquito más actualizada, por decirlo así. O sea, es como un poquito más con mejores recomendaciones, que sería el método de Bliss. El método de Bliss es darle al paciente alimentación en trozos, pero solamente que viene a paliar ciertos déficits que tiene el baby led weaning, que sería insistir en que siempre el paciente esté acompañado cuando está comiendo un trozo, porque de repente nosotros tenemos un paciente que se puede atragantar, entonces no dejarle al niño solo, porque tenemos que saber qué hacer en el caso de que haya riesgo o de que el niño se atragante. Por otro lado también que nosotros tenemos de repente que los niños que comen en trozos, de repente se decía que podrían tener cierto déficit de proteína y cierto déficit de carbohidratos, entonces siempre cuando hacemos el método Bliss, siempre que el paciente esté acompañado, siempre que alguien esté constantemente mirándole, y por otro lado que en cada tiempo de comida, le llamamos, que tenga una proteína, un carbohidrato y un vegetal. Entonces tiene que tener la combinación de esos tres alimentos para paliar este déficit de hierro, para que no tengan.